Bueno, bienvenidas, encuentro número 19, la segunda parte de lo que son los conflictos de la hoja embrionaria mesodermo nuevo. ¿Qué significa conflictos de la hoja embrionaria mesodermo nuevo? Bueno, los órganos, todos, vienen de una hoja embrionaria y nosotros nos estamos ocupando en el encuentro pasado y en este de órganos que provienen de una hoja embrionaria, en especial mesodermo, y desde la división mesodermo nuevo. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos, porque son los órganos de mesodermo relacionados con la médula, con la sustancia blanca. Desde ahí es que vemos esos conflictos de mesodermo nuevo. Los impactos van por ahí, por sustancia blanca. Eh, Vamos a ver artrosis, artritis, bueno, esclerosis múltiples. En definitiva, vamos a ver impactos en huesos, músculos, cartílagos, que es parte de lo que desde algún lugar comprende esa hoja embrionaria que es mesodermo nuevo. Estaba viendo ahí, pero ya se silenció. Arrancamos con el video y bueno, y lo vamos pausando, lo vamos interrumpiendo. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Investigando conflictos de mesodermo nuevo, segunda parte. Impacto en médula cerebral. Continuamos investigando respuestas biológicas relacionadas con conflictos de desvalorización, ya que, a nivel orgánico, los órganos afectados pertenecen a mesodermo nuevo y los impactos a nivel cerebral los encontramos en médula cerebral. Como ya vimos, son desvalorización y autodesvalorización. Conflictos de desvalorización degenerativo. Conflictos de desvalorización motor. Yo preparé los encuentros de los jueves, en buena parte están preparados. Y en el encuentro de los jueves vamos a ver por qué estos conflictos de desvalorización que en el encuentro de los jueves los de alguna forma desrotulamos y los buscamos comprender desde no sentirnos aptos, no ser aptos, por qué son degenerativos y por qué son motores. Esa es una especificación aún más fina que está relacionada dentro de la sustancia blanca y también una partecita de ectodermo. Son las cortezas motoras y sensoriales. Entonces, yo siempre invito a abrirnos a investigar, pero siempre quiero decirles que estos rótulos que los martes tenemos, están dados por siempre la hoja embrionaria y el sistema nervioso. Cuando hablamos de degenerativo y motores, porque tienen esas vinculaciones con las cortezas sensoriales y motoras. Y ahí, como están los relés, es que tenemos estos conflictos. Pero no tenemos ningún tipo de apreciación subjetiva. Siempre hay un trasfondo absolutamente biológico y viene desde nuestro sistema nervioso y los órganos pertenecientes a, por ejemplo, ahora, mesodermo nuevo, huesos, músculos, articulaciones, también hay arterias, etcétera, pero viene por acá, y el propio sistema nervioso. Entonces, siempre estas precisiones. No hay aquí un punto de vista desde algún lugar subjetivo, es la biología cómo funciona y la conexión con el sistema nervioso lo que nos permite hablar de motor, porque es la corteza motora, y degenerativo, porque es la corteza sensorial. En realidad es posensorial, pero es sensorial. Avancemos. Investiguemos respuestas biológicas, artritis y artrosis. Hablamos de afecciones denominadas crónicas de las articulaciones. Ambas producen dolor en la zona afectada, sobre todo en fase de reparación.
Se denominan crónicas, las denomina crónicas la medicina. Perfecto, es una denominación porque cuesta salir de una artritis o una artrosis. Y aquí vamos a ver por qué cuesta salir. Vamos a ver la causa biológica. A ver si recorriendo ese camino, tomando conciencia, investigando, podemos encontrar a través de esa causa cómo salir de eso que aparentemente es crónico. Lo es con respecto al individuo que hace tantos años que lo tiene, pero lo que queremos plantear hoy aquí es que tomarlo como incurable desde la medicina es un punto de vista. Hay otros y recorrerlos podría llegar a ser la solución en la vida de alguien. Veamos. Artritis. Conflicto de desvalorización degenerativo motor relacionado con la zona afectada. En artritis hay pérdida celular en cartílagos y huesos y ante la solución se produce inflamación. En Ahora vamos a seguir, pero esta es la clave. La inflamación en cartílagos y huesos, sobre todo la parte de la pielcita, ahí duele. Entonces, a partir de la solución duele. Un cartílago, un hueso, bueno, eso no es fácil de procesar. Cuando la solución es el dolor, el individuo entra nuevamente en fase activa. Y a partir de ahí es que la situación biológica cuesta salir. Pero también está la situación conflictual. Al ser un conflicto motor relacionado con la zona afectada, porque bueno, artritis en las manos, diversas artritis, va a generar a través del funcionamiento celular, en fase activa se pierden células, en fase de solución se recuperan. El punto es que esa recuperación es con dolor y el individuo con el conflicto tiene una recaída conflictiva. Entonces, vamos a ver que la artritis se transforma en artrosis a través de continuas recaídas conflictivas, de las cuales es difícil salir. Nadie dice que esto es fácil, pero es posible, como siempre decimos. la fase de reparación. Inflamación dolorosa en la que está presente aún la pérdida celular en la que se basa el diagnóstico médico. Se entra en bucle y se repiten los ciclos, por lo cual se considera crónico y degenerativo, según la medicina alópata. Esa membrana, aquí está sinovial, que recubre, protege, seguramente hoy comienza a subir algunos videos de un canal que encontré de biología, que tiene unas ilustraciones, no, videos realmente fabulosos. Son videos realmente fabulosos de cómo funcionan las articulaciones, las células, y encontré uno de estas articulaciones espectacular. Hay que ver cómo funciona realmente todo el cuerpo humano, pero estas articulaciones. Esa membrana sinovial es la que se inflama junto con cartílagos, con ligamentos, con músculos y produce dolor. Pero no podemos nunca dejar de lado el conflicto. O sea, esa situación con la realidad que le genera una fase activa a un individuo. Esa necesidad que ese individuo o ese ser no logra alcanzar. Y a partir de ahí, el comienzo de un programa biológico, buscando que lo consiga, buscando la aptitud, la valorización en la célula, en el tejido, en el órgano, para que el individuo lo logre. Este punto de vista puede facilitar que se logre esa aptitud. El punto de vista de tenés una enfermedad crónica, quisiera saber a puro sentido común dónde nos deja, a dónde nos lleva. El tenés una enfermedad crónica y un mal funcionamiento crónico. Esta es mi punto de vista. No se consigue hacer el movimiento, paso, rendición o tomar eso que queremos alcanzar.
Desvalorización. Se nos da información, brindamos información. No alcanza solamente decir no se siente apto. ¿No se siente apto en qué? En una situación motora. Ya aclaramos, motora porque está relacionado con el sistema motor. ¿Y cuál es la situación? En las manos, el agarrar o el soltar. En los pies, en las piernas, en las rodillas. Es ese paso o esa rendición. Siempre repetimos, no hay nada emocional. Son aspectos pura y claramente biológicos para ser investigados. En artrosis, el individuo no consigue dar el paso, tomar, alcanzar eso que necesita de la realidad. Y a partir de ahí se entra en una fase activa y de solución, activa y de solución. A eso le llamamos bucle o recaída conflictiva. En fase activa se produce la pérdida celular. En fase de reparación se produce la inflamación que permite la recuperación celular para conseguir lo que queremos conseguir. Valorización. Sentido biológico, no hacer el movimiento por pérdida celular en fase activa y en fase de reparación, el movimiento es aún más doloroso a causa de la inflamación. Como todas las desvalorizaciones, buscará regenerarse para una nueva posibilidad de alcanzar lo que lo hizo entrar en conflicto, luego del impacto. El propio dolor de la reparación genera un bucle y el individuo vuelve a fase activa. Artrosis, conflicto de desvalorización degenerativo, relacionado con la zona afectada. En artrosis, los continuos bucles generaron un desgaste en el cartílago y huesos. La desvalorización en la vida es profunda. Ya no es posible hacer el movimiento, paso, rendición o el tomar que se intentó por años. Los tejidos se degeneran cada vez más en cada reparación, a través de pérdida celular. Sentido biológico, la pérdida celular permite frenar esa actividad que no se pudo alcanzar, deteniendo la posibilidad de alcanzarla. Se trata de desvalorizaciones profundas que se intentaron superar y ya no es posible. La mejor opción es desistir. Aquí tenemos, o aquí desde algún lugar, vamos, vamos a tu pregunta, Ximena, cuando puedas, vamos a preguntar y después yo doy hago un comentario. Contanos, Jimena. ¿Cómo están? Me Bien. quedó una duda. O sea, ¿en qué momento logro reparar si estoy como en un estado así de bucle? Entonces, o sea, ¿puedo sanar? O sea, ¿se recupera esto? Era lo que justamente quería ahora aclarar, por ejemplo, con otro tipo de inflamación. Pero vamos ahí. Está reparando siempre cuando está el dolor, cuando está inflamado. Ahí ya el individuo de alguna forma logra soluciones. El punto es que permanece en el conflicto, ingresa nuevamente en fase activa. Primero, la artrosis fue artritis y se dio un funcionamiento, un programa biológico buscando, por ejemplo, ese movimiento, ese atrapar. Vayamos a un ejemplo en concreto que siempre ilustra. Una persona que no logra abrazar. Y no es solamente la mano, está el codo, el hombro, determinadas articulaciones que no generan el movimiento porque el individuo no puede abrazar eso que quiere abrazar, sea un ser querido, la pareja, otro individuo. Y no puede. Y ustedes me dirán, ¿quiénes no pueden? Bueno, muchísimas personas no pueden abrazar, Jimena, que te voy a decir a ti. Un abrazo. Algo tan simple no se logra. El punto es que aquí miramos un montón de programas biológicos.
Algunos los conocemos, otros los conocemos de cerca con familiares y otros tenemos alguna idea, pero otros decimos, pero esto es imposible. Bueno, imposible porque no lo conocemos, pero está. Entonces, al individuo no lograr ese movimiento, no sentirse apto, no sentirse con valor, genera el estrés. Por ejemplo, viene mi hijo, entonces yo va a venir y otra vez lo tengo que saludar y yo no lo puedo y se entra en fase activa de estrés. Y está el hijo y está ahí. ¿Y cómo te fue, nene? Bien, sí, vas a comer algo y todas las cuestiones que se le puedan imaginar, menos el motor, el abrazo, el movimiento. Y sigue la fase activa. Y el nene se queda a comer, o el hijo de 30 años, o la hija de 45, y está ahí y le busca la vuelta y sigue el estrés. Hasta que de noche o a la mañana siguiente se va el nene, la nena, la hija o quien sea a la casa. Es solución. Ya no está más el nene para ser abrazado o la nena de 40 o de 50 o de 60 años. Se solucionó y se comienza, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Porque viene la inflamación. Al otro día o a la semana siguiente vuelve. Y entonces se vuelve a entrar en fase activa y vuelven las reparaciones. Por eso las más visibles son las de las manos. Porque el individuo, el agarrar, el querer tomar algo, lo tiene más en el día a día. Y esas fases de estrés y de solución de estrés son más continuas. Y llega un punto que esa membrana sinovial, que esos ligamentos y esos cartílagos, de tanta fase activa y tanta desolución, de tanto inflama y desinflama, inflama, desinflama, que entran en artrosis. Y ahí pasa a ser también una solución biológica con sensato sentido. ¿Cuál es? Ay, sabes que querría abrazarte, pero no puedo. ¿Sabes por qué no puedo abrazarte? Porque me duele. Como me duele, ay, yo quisiera agarrar, no, yo quisiera pararme, no, yo me arrodillaría, pero no puedo, porque me duele. Y yo iría hasta ahí, pero no puedo. Y yo caminaría, pero no puedo. Y yo me movería, pero no puedo. Y yo me dirigiría, pero no puedo. Y por eso es que esto es un conflicto motor. ¿Dónde está la solución entonces? ¿Dónde está la chance? ¿O dónde está la posibilidad? Bueno, aquí, por ejemplo, en mis espaldas, las cuales se abrían a la mitad durante años de dolor, de inflamaciones, con cargas que por un lado no me sentía apto a cargar y por el otro lado no podía cargar. Cuando se toma conciencia desde algún lugar el límite de la carga, dice, esto no puedo. No puedo porque me excede mis posibilidades. No, no es que no quiera, no puedo. Entonces, esta acción no la hago porque no puedo. Aunque parezca paradójico, el reconocer un límite nos permite valorizarnos. El tener claro lo que podemos y lo que no nos permite valorizarnos. Y no hacemos estrés, porque no es, ¿qué me está pasando? Es, ya sé lo que me pasa. Me estoy sobrecargando con esto y no me voy a sobrecargar. Voy a cargar hasta acá, pero no hasta acá arriba. Otra solución, por ejemplo, en el caso que hablé de un abrazo, es que el individuo tome conciencia, se descubra, se sienta, se conozca y se reconozca en no poder abrazar y tiene dos opciones o varios caminos. Uno, el abrazo, el conseguir alcanzar para lo cual su biología, sus células, sus tejidos, su órgano le busca la preparación. El otro camino es el reconocimiento de no poder generar tal acción. Me encantaría abrazarte, pero por situaciones de mi vida, porque soy como soy una persona distante, soy una persona que no abraza. Me reconozco y me acepto como un individuo que no puede abrazar ni a sus hijos, ni a su marido, o a su esposa, o a sus hijas. Y eso también permitiría, esto yo lo apagué, pero
parecería que no, no está funcionando, ya lo desconecté. Eso también permitiría, desde algún lugar, la salida del bucle. No, disculpen, no estaba desvinculado y entonces por eso sonó. Entonces, se busca a través siempre del autoconocimiento, del descubrimiento, del reconocernos, generar por un lado o por el otro, sea alcanzando o reconociendo que uno no puede alcanzar, la valorización, o sea, la no o sea, la desvalorización, el no permitir la desvalorización. Eso evita la fase activa. Si no hay fase activa, no hay fase de reparación o de solución, o sea, no hay inflamación. Y así se terminan los dolores de espalda. Y así se terminan los dolores articulares. Ahora vamos a ver artrosis de rodilla, porque hablar de artrosis, sí, pero está la de las manos, que es agarrar, y está la de la rodilla. Y no tiene nada de emocional en lo que vemos. Por supuesto que luego a esto le podemos colocar todos los componentes emocionales que querramos colocarle, y son reales, nadie dice que no. Aquí vemos los biológicos. Esmeralda, contanos. Ahora sí, me cuesta llegar al micrófono. Yo tuve de rodilla y la pasé muy mal. El proceso de inflamación es tremendo. No me podía rozar la sábana. Me acuerdo que probé de todo, porque hasta parches chinos me puse. Este, ¿Y qué pasó? El conflicto era con mi hijo. Tal cual como decías ahí, Gabriel, yo no me podía poner de rodillas y es tal cual. Levantarse de una silla Para y aprovecharlo, no me podía poner de rodilla en qué sentido, ¿en el real o en el figurado? en los dos, Ah, en vamos los al dos. figurado, sin entrar en- en individualidades. ¿Qué no, no hay sería drama. ponerme de rodilla frente a un hijo? Eh, reconocerme, digo, de que había cometido un montón de errores, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Bueno, entonces, reconocerme, me dices tú, ¿por qué le pregunto esto Dale, dale. porque ahora la vamos a ver, la artrosis de Mm. rodilla, y veamos si hay coincidencia con lo que nos cuenta. En el reconocerme y el valorizarme hasta poner el límite, digo, hasta decir, bueno, hasta acá yo puedo aceptar que tú me agredas de la manera que me estabas agrediendo. Entonces, pero para eso tenía que reconocerme yo como mamá, digo, saber que las mamás también podemos decir, basta, ya está, te amo, pero basta. Y después de eso se dio de que él se va del país. Y cuando él se va del país, si bien había otro tipo de dolores por la separación, la rodilla no me dolió nunca más, pero nunca más. No sé si se acuerdan que yo lo había planteado, creo que el año pasado fue que había hecho el comentario de la artrosis de la rodilla. El tema es el dolor que se produce en el proceso de inflamación es espantoso. Bueno, Este, que no hay tema. drenaje linfático, no hay nada que calme eso, porque es Es, bien profundo el dolor. es muy doloroso. Ujú. Aquí tenemos dos aspectos. Luego de que él se fue y que tú, la última inflamación, o sea, la última reparación, se terminó y no volvió el dolor. ¿Lo Mm, volviste a ver? por supuesto. Ah, pero ya valorizada, Es ya de con, otro lugar. ya con ese límite, no Mm, entraste en una nueva fase activa no, y no hubo no, una no. nueva reparación. Y no hubieron más conflictos. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice el video de artrosis de rodilla. A ver qué similitudes podemos tener con este caso. Y ver cómo desde algún lugar es este el camino terapéutico. Porque no puede ser otro lugar para la germánica que no sea alineado con la naturaleza, con la vida y con esa necesidad que tenemos en la realidad. Ujú, Así que va por ahí. Bueno, ujú. Esmeralda, gracias por compartir y ahora cuando veamos puntualmente artrosis de rodilla, veremos si hay coincidencia, ¿está?
Y me alegro que hayas desconflicto. ¿Cuándo fue que se solucionó todo esto? Espérate, que se solucionó, que se fue el dolor, que se Sí, solucionó el dolor mío, fue cuando él se fue. Es decir, ya hace un año que se vino, así que hace 2 años, ¿está? 2 años hace. para tener El presente. tema era que cuando él viniera, eso no volviera a manifestarse. Y cuento algo que puede ser, que ya le voy a encontrar el sentido a esto que voy a contar ahora. Digo, sin embargo, él tuvo ruptura de ligamentos en la misma pierna que yo. Mm. Entonces, digo, es como que también el conflicto fue afectado desde el lugar de él, ¿no? Los vamos Eh, a ver también la rotura de ligamentos. Así claro. podríamos tener una idea general, no individual, de qué le anduvo pasando a ese hijo tuyo. ¿Ah? Valoro y agradezco. Bueno, avancemos. La salida del bucle, como en la mayoría de las desvalorizaciones, pasa por el conocimiento del funcionamiento de los tejidos y por el investigar el conflicto que desvaloriza o autodesvaloriza al individuo. La zona nos brinda mucha información. Son los tonos en los que podemos investigar. Artrosis de rodilla. Conflicto de desvalorización con obediencia y sumisión. Es la articulación entre el fémur. Antes de avanzar, la obediencia y la sumisión son 100% biológicos. Están en todo el reino animal. Funciona desde los órdenes en las manadas, en los mamíferos generalmente. Y son aspectos que no tienen nada de emocionales, y no lo digo en detrimento de lo emocional, simplemente en que se puede recorrer desde ahí y se ve con una claridad meridiana. La sumisión para la germánica es tan válida como el ataque, la huida, el hacerse el muerto, y hay un cuarto estado que es la sumisión. Y el no aceptar o no permitir o rechazar en uno o en otros esa sumisión nos abre conflictos biológicos con la realidad. Avancemos. Entonces, las rodillas, lo que nos contaba Esmeralda, habla de obediencia y sumisión. Y Esmeralda nos habla de coloqué un basta, coloqué un límite, me valoricé a través de ese límite y mi fase activa desapareció. Bueno, entonces parecería que esta información puede ser útil. La tibia. Contiene la rótula envuelta, todo por cartílagos que tienen como función articular y amortiguar, impulsar el movimiento. Sentido biológico, imposibilidad de rendición, obediencia o sumisión. El individuo ya no puede amortiguar, articular ni impulsar. Ya no es posible obtener los recursos. Si no es posible amortiguar, si no es posible articular, si no es posible impulsar, ¿qué queda? Y bueno, lo que queda es un basta, o lo que queda es un límite, lo que queda es algún tipo de nuevo reordenamiento diferente al que se tiene en el momento que se está conflictuando. Saliendo de esa situación, o sea, o al revés, como yo digo, trayendo al conflicto lo que no está, por eso es que yo siempre digo que el conflicto se soluciona trayendo lo que no hay, viendo lo que no se ve, generando lo que aún no está. Y a partir de ahí es que hay un cambio en la percepción, y si hay un cambio en la percepción, lo va a ver en la realidad, porque el individuo lo va a percibir diferente y no va a haber botón apretado, o sea, programa biológico, o sea, respuesta biológica. Y está acá. Se puede lograr de esa manera. Ahora, no se trata de que, para ser más específico, por ejemplo, tú deberías reconocerme como tu madre y tú no me valorás, y tú esto, y tú, y tú, y tú.
Eso no es una valorización. El que realmente se valoriza genera con herramientas y caminos su valorización, lo coloca ese basta, ese límite, esa valorización en el lugar y que el otro diga lo que quiera. Que diga todo lo que quiera. Lo que diga el otro no es lo que nos valoriza, es lo que nosotros percibimos. Aunque el otro nos tratara como entre algodones, si no nos sentimos valorizados, nos vamos a desvalorizar igual. Y si el otro nos agrede con desvalorizaciones y nosotros no nos sentimos desvalorizados, no se nos va a mover un pelo, pero no por duros ni indiferentes, sino porque estamos en el lugar que tenemos que estar, valorizándonos como nos tenemos que valorizar. Avancemos. En la naturaleza, muchos animales abandonan el combate, dejan de atacar y se preparan para huir arrodillándose frente al adversario. Entonces, el animal soluciona, me arrodillo y me retiro del combate. Esto en los seres humanos no pasa prácticamente nunca. Generalmente nadie quiere permitirse sentirse sumiso. Bueno, hasta que un día descubrimos muchas cosas. Y yo he dicho muchísimas veces aquí que me arrodillo frente a los que me dieron la vida. No en esta semana, desde que me conocen y también el año pasado y los anteriores. Esa es mi sumisión frente a la vida y a los que me la dieron. Bueno, a partir de ahí es desde algún lugar como nunca tuve ningún tipo de conflictos. O tal vez no nunca. En un momento cuando tuve determinados elementos es porque estaba en conflicto. Entonces, ese es un camino, pero luego está el del jerárquico. Por ejemplo, la madre, como decía Esmeralda. Si el otro individuo no se quiere arrodillar, no se muestra sumiso, amén. Ahora, yo me siento como me tengo que sentir. Yo te di la vida y a partir de ahí, lo que vos digas, amén. Tomate tu tiempo para verla diferente. Tomate todo el tiempo que quieras. Está el libro por ahí que ya lo mencionamos de ¿Dónde están mis monedas? Y habla de esto, solucionar el tema óptico, el tema visual. Investiguemos respuesta biológica, esclerosis múltiple. Antes de entrar, entonces, tenemos articulaciones, ligamentos, músculos que en fases de recaída conflictiva en esos bucles generan, por un lado, la posibilidad y en determinado momento, cuando se forman artrosis, mirá cómo está mi brazo, mirá cómo es, ay no, no puedo agachar, ay no, no puedo caminar, y va por ahí. Soluciones biológicas. Ahora vamos a comenzar a ver otro tipo de soluciones. Una de ellas llamada esclerosis múltiple. Soluciones. ¿Qué punto de vista tan diferente el de la germánica? Soluciones biológicas frente a la realidad. Es esto. Hablamos de la pérdida progresiva de mielina de las fibras nerviosas. Sensaciones, parálisis en las extremidades y o rostro con cansancio, reflejos anormales, dificultad en los movimientos, tanto en velocidad como en precisión. Entonces, tenemos una serie de síntomas muy amplia, porque está a nivel, nivel nervioso y también muscular. Entonces, hay una pérdida de esta mielina que recubre esas fibras del sistema nervioso. Y también inflamaciones, ahora lo vamos a ver, en la parte muscular, etc. Entonces, esta cantidad de síntomas tan compleja comienzan, son lo que podemos percibir. Ahora veamos por dónde viene. Conflicto de desvalorización motor. La desvalorización se caracteriza por un gran miedo en el movimiento que se necesita realizar. Hay contrariedad en el movimiento. Aquí ya no estamos hablando de aptitud, sí de desvalorización
y también de conflicto motor. Pero no hablamos de el abrazo, el paso, el movimiento. Hablamos de miedo. Y entonces, estas diferencias para un acompañante terapéutico o para quien quiera investigar son importantes. Ya no se está hablando de aptitud, se está hablando de miedo. Y frente al miedo, soluciones. Frente al miedo, soluciones como el desmayo. Bueno, acá hay otra. Hay muchos tipos de soluciones frente al miedo. Esta es con contrariedad. Otro detalle importante. El movimiento es contradictorio. En el movimiento, no relacionarlo con los otros elementos que hemos visto de contrariedades indigestas y ainda más. No, esto es contrariedad en el En movimiento. fase activa hay parálisis parcial o total, atrofia muscular. En fase de reparación empeoran los síntomas durante la PCLA. Durante la epicrisis se presentan espasmos musculares, tics, hipersensibilidad y neuralgia. Durante la PCLB es que comienza lentamente a recuperar la inervación muscular. Entonces, un individuo con todos esos síntomas eh, consulta o busca ayuda o quiere recorrer un mapa y le decimos, bueno, estás con tics, estás con espasmos, con neuralgia, bueno, ¿sabés que estás mejor? ¿Estás solucionando? Está dificilísimo aceptar eso. Esto es, de alguna forma es la dificultad que se le presenta al individuo, pero es la información biológica que podemos recorrer para terminar con eso. ¿Cuál es la otra opción? Los medicamentos, sí, pero generalmente no se sale con medicamentos. Porque si no, no hablaríamos de esto. Ya estaríamos todos solucionando a puro medicamento y no habría ningún inconveniente. La otra solución es, mira, esto es crónico y entonces cuando ve ahí, tírate al piso, búscale la vuelta por aquí, búscale la vuelta por allá. Entonces, esto es lo que se puede aportar. Una invitación a investigar. Nada más. Y luego cada cual, dentro de su destino y posibilidades de información, tener esto presente de forma individual, compartida, acompañada, y la chance, viendo desde otro punto de vista, de tal vez salir de esa situación conflictiva. Sentido biológico, impedir el movimiento. Se afectan los nervios motores para impedir el movimiento muscular. El movimiento a realizar es peligroso. Hay miedo en el individuo, con desvalorización. Se llega a la parálisis, solución clara de impedir totalmente el avance. Y aquí, en la parálisis, como gran solución, es que hay que detenerse a investigar. Y la parálisis, como el hacerse el muerto, como el desmayo, como muchas cosas más, son soluciones biológicas frente a esa realidad que tenemos delante de nosotros. No veamos esto solamente desde síntomas, veámoslos en el contexto siempre de una necesidad de un individuo con su realidad. Y esto va a allanarse, va a poder fluir de otra manera, va a poder ser entendido, va a poder ser tomado de otra forma. Cami, contanos. Hola, buenas noches. Me quedó una duda con esto cuando, por ejemplo, yo he visto personas que tienen, yo qué sé, la mitad de la cara, suponete, paralizada o que se pone dura, viste, que se le queda una cuestión así. Em, Como que me pongo a pensar cuál podría ser el sentido biológico de eso, porque si vos me decís, bueno, son las manos, los brazos, el avanzar, el tomar, pero cuando es, por ejemplo, de toda una mitad de la cara. Bien, está claro. Primero que nada, estamos hablando ya en neoencéfalo, la parte más moderna. Aplica la lateralidad y eso nos va a brindar información con respecto a la lateralidad biológica de los iguales y de los diferentes.
Luego podemos también transitar lo que es el cuerpo humano, ya que tú hablas de el cuerpo y de una parte, de un lado o del otro. Si el conflicto es con los iguales para los diestros, generalmente es que se tiene esa situación de parálisis en el lado derecho. ¿Por qué? Por el hemisferio cerebral que está interviniendo. Si es el conflicto para los diestros con los diferentes, va a ser en el lado izquierdo. Y ahí van a poder ver cómo los zurdos tienen temitas cutáneos en la pierna, en la mano, y siempre, generalmente cuando son en la izquierda, y los diestros más con la derecha, aplicando la lateralidad. El otro elemento a tomar en cuenta para los conflictos de neoencéfalo es qué es, bueno, acá tengo al hombre de Vitruvio. Más allá de un eje vertical, también hay un eje, digamos, longitudinal, o sea, que corre, digamos, en esta forma, como de plano. Esta parte y esta parte mía de un brazo son diferentes, pero no por una apreciación subjetiva. Es biológico del movimiento motor de esta corteza motora. En los jueves vamos a ver cómo esta solución de parálisis está relacionada también con una parte de ectodermo. Acá la estamos viendo como la tenemos que ver, pero tiene una relación también con ectodermo, con lo que es el miedo en el territorio y etcétera. Entonces, esta parte busca alejar algo. Esta busca traerlo. Nuestro cuerpo, si lo dividimos de esta forma, en algunos momentos busca el expirum y en otro el inspirum. Toda nuestra unidad se basa en esos dos conceptos. El tomar o el soltar, desde los pulmones hasta el propio movimiento muscular. Es como una suerte de código biológico que se aplica a todo. Entonces, que sea de una parte, tiene la lateralidad y desde algún lugar el diestro, al no poder utilizar esa parte derecha, es como que se ve impedido, no del todo, pero sí ya muy impedido, o el zurdo con su parte izquierda. El tema es que entramos en aspectos que tú planteás muy generales. Y ahí es donde nos podemos perder porque no hay información. ¿Tá? Nosotros lo que tenemos aquí en esta parálisis es una solución, para ser precisos y volver al tema, en los cuales el movimiento, ¿cuál? El movimiento. El movimiento de la realidad que hay que hacer es peligroso. No lo quiero hacer. No, no lo quiero hacer. A un punto de miedo no lo quiero hacer que me paralizo. ¿Tá? Relacionado con lo muscular y con lo nervioso. No es solo nervioso, también está lo muscular. Por eso pertenece a mesodermo nuevo. ¿Tá? Se llega a la parálisis para impedir el avance. Y si yo no avanzo frente a ese miedo, soluciono, Cami. Soluciono. Cuando es parcial, hay que ver, porque también Pero es... ¿cuál es o sea, me pregunto cuál es el movimiento que me genera miedo que tendría que hacer con la cara? O sea, tiene que ver capaz que Tú más estás con la hablando, tú identidad, estás hablando de algo que no estamos tratando hoy. ¿Tá? Cuando pero te queda, pero yo creo que lo vamos a ver en conflictos de ectodermo, bueno, eh, ELA o no me acuerdo, vamos a ver otras parálisis, porque las parálisis son más de ectodermo, de sustancia ok. gris. ¿Tá? Pero vayamos y lo vamos a ver. En el momento lo planteamos, pero tomemos esto hoy, porque si no se nos van a ir. Todos los programas tienen un sentido sensato. El punto es entender cómo puede ser una solución el quedarse paralizado. ¿Entendés?
O cómo puede ser una solución que se le paralice una parte de la cara. Pero lo veremos en su momento cuando es una parte de la cara. Hoy estamos viendo a un individuo muscular y desde el sistema nervioso con esclerosis múltiple paralizado. Entonces, la pregunta es, señores de la Germánica, ¿cuál es la causa? Bueno, un gran miedo que está frente a él, un gran miedo que lo paraliza y que de algún lugar también desde la desvalorización. Un gran miedo que no le permite tener avance ninguno. Y a través de esa parálisis, a través del no avanzar, se encuentra la solución. No lo voy a enfrentar eso. No lo voy a enfrentar. Estábamos hablando en artrosis de rodilla de sumisión. Esto es una parálisis. Es una forma de hacerse el muerto. Vamos a otro concepto más. Seguimos ampliando los ejes transversales y longitudinales del cuerpo y la división entre paleo y neoencéfalo. ¿Una se encargan de una cosa y otra de la otra? No. Es en neoencéfalo, en paleoencéfalo, en la parte más arcaica, lo intenté desde los programas biológicos más arcaicos. ¿Qué intenté? Intenté la relación con la realidad de ataque, huida, hacerse el muerto y sumisión. ¿Qué voy a intentar en neoencéfalo, en la parte moderna? Lo mismo, pero actualizado. Lo voy a intentar de otra manera. Lo que en un momento fue demencia senil, en en neoencéfalo, en la parte moderna, lo voy a intentar con Alzheimer. Lo que en un momento me puede paralizar, luego más adelante lo puedo intentar desmayándome. O sea, hago una sofisticación de mi conflicto porque ya lo intenté de una forma y ahora le voy a buscar la vuelta por otro lado. Entonces, esto es más información que seguimos sumando. No hay división, desde algún punto no es que en la parte más arcaica no es efectiva. Y entonces, no, ya lo intenté de una forma y ahora lo voy a intentar de otra, incluso las dos al mismo tiempo. En algún momento se va a soluciones, por supuesto, de ectodermo, de la parte más moderna. Pero lo que sí quiero dejarles claro es que no es que tenemos dos programas, siempre hay un mismo sentido, que el individuo logre alcanzar la necesidad que no logra alcanzar, salir del conflicto en el cual entró, superar lo que lo impactó, con información. ¿Y qué va a poner en práctica? Todo lo que pueda poner en práctica el individuo. Va a poner a funcionar todos los programas que pueda poner a funcionar. Todos. Arcaicos o modernos. Entonces, aquí en esclerosis múltiple tenemos ese miedo con desvalorización, la parálisis y la imposibilidad total de avance. Investiguemos respuesta biológica, osteoporosis. ¿Cuál es la causa de que me queden agujeros en los huesos? Bueno, ¿eso me sirve de algo? Bueno, veamos, a ver si sirve de algo que tengamos esa situación biológica. Pérdida celular de los huesos, presentando porosidad hasta no poder realizar la función de sostén. Conflicto de desvalorización motor y degenerativo. Conflicto de desvalorización profunda, estructural, dentro del territorio. Observen, investiguemos. Degenerativo, el jueves lo vamos a ver sensorial. Sensorial es cómo lo percibo, en dónde, en esta estructura dentro del territorio, y ahí van a ver cómo de alguna forma vamos conectando lo que es sustancia blanca con sustancia gris, lo que es un conflicto motor con un conflicto sensorial, y se combinan ambos, porque generalmente no es que esté solo uno.
Siempre están, porque cuando está también la artrosis y la artritis, están también el periósteo de los huesos afectado. ¿Tá? Entonces, sí, buscamos ser lo más concretos posible, pero somos muy amplios como individuos biológicos, como individuos y como seres biológicos. Aquí ahora entramos en osteoporosis. Estamos frente a un conflicto sensorial y motor, o degenerativo, pero sensorial y motor, dentro del territorio. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el se conflictuar? El tono depende de la zona, dentro de un marco de desvalorización o autodesvalorización estructural profunda. Profunda. No significa nuevamente solo un punto de vista. Es, ¿me decís que es profunda porque llegó a los huesos? Sí, pero no solo porque llegó a los huesos, porque los huesos sean más profundos. No es, llamémoslo profunda porque llegó más profundo. No, porque desde algún lugar eso es también más cercano. No, no es con el vecino ya tanto, ni en el trabajo tanto, es una desvalorización muy profunda en el ámbito familiar, en el territorio del individuo, al punto que afecta hasta los huesos. Biología, nuevamente no es solo punto de vista. Sentido biológico se enmarca en el funcionamiento celular de esta etapa. El tejido regenerado es más duro que el que se retiró, como el hueso que crece en una zona que se ha fracturado. El bucle, una vez más, puede generar la recaída conflictiva y la entrada nuevamente en fase activa. Impide la reparación y acentúa la degeneración. En el encuentro de los jueves, como yo me comprometí con ustedes, es la actualización de la germánica de la mano de Luis Felipe Espinosa. Vamos a poder ver que el funcionamiento en osteoporosis es lo que se denomina desde la germánica un programa especial, o sea, un programa que se activa frente a un conflicto. Pero los huesos tienen programas normales, que es la regeneración ósea. Y eso es continuo, no solo en los huesos, en todo. Hasta ahora no lo hemos visto porque desde algún lugar venimos colocando piezas en el puzzle. Como hoy vimos varias en cuanto a los ejes del cuerpo, lo que es neoencéfalo y paleoencéfalo, ahora podemos ver también que hay programas normales y programas especiales. Todo lo que llamamos enfermedad, todo lo que conocemos, todo lo que son programas biológicos, son programas especiales que funcionan juntos con programas normales. La regeneración natural del hueso es un programa normal. La regeneración dentro de este funcionamiento es un programa especial. En los huesos se ve muy claramente, porque los huesos se están continuamente regenerando y creciendo, sobre todo cuando somos niños y adolescentes y van creciendo. Pero también dentro de esos programas normales aparecen los programas especiales. En osteoporosis, dentro del territorio, o sea, muy cercano, este conflicto estructural obedece a determinadas características. Investiguemos respuestas Vamos biológicas. a dejarlas acá redondeadas. Tejido regenerado es más duro que el que se retiró. ¿Qué está buscando entonces el programa biológico? Bueno, lo que llegó, la percepción de desvalorización es tan profunda que desde algún lugar estoy ya teniendo ahora una función osteoporósica en los huesos, que es perder. El jueves vamos a ver las células que intervienen, los jueves, vamos a ver este jueves qué hacemos, pero vamos a ver las células que intervienen. Y a partir del programa especial, ¿cómo se busca tener un funcionamiento, aptitud desde el hueso superior a la que tengo hoy? ¿Cómo busco que el hueso sea más sólido, más duro? Todos sabemos que a través de una fractura, en ese lugar es más duro que
en el resto del hueso. Bueno, es lo que busca la biología, es lo que busca la célula, es lo que busca el tejido, el hueso en este caso, es lo que busca el órgano, es lo que busca el individuo, a todo nivel, desde la célula hasta el órgano. ¿Qué nos da más información? Bueno, la zona, ¿tá? Depende de la zona. Ahí hay que investigar. Aplica lateralidad, por supuesto, pero damos esta característica que para mí es la más relevante en osteoporosis. El conflicto del individuo lo tiene al lado, diría, duerme con él. Y es por eso que afecta a un nivel tan profundo. Como el hueso que crece en una zona que se ha fracturado. El bucle, una vez más, puede generar la recaída conflictiva y la entrada nuevamente en fase activa. Impide la reparación y acentúa la degeneración. Investiguemos respuestas biológicas, desgarro muscular, rotura de ligamentos y músculos gemelos. Conflicto de desvalorización motor. No hemos podido dar todo aún. Hay que dar más. Estamos impotentes frente al movimiento. Flexibilidad, extensión, potencia basada en el movimiento muscular. Entonces, sin entrar en detalles, mirá cómo se ríe Esmeralda, sin entrar en detalles, como le gusta a María Luisa, que debe andar seguramente por ahí, le encanta a María Luisa que cierren las cosas, ¿qué tenemos? Una mamá que marca un límite, coloca un basta, se valoriza y se le va la artrosis de rodilla, frente a la partida del hijo. Pero no fue la única en ese conflicto. El hijo, desde algún lugar, cuando se fue, tenía un estrés a nivel muscular en esos gemelos, tenía y tuvo una solución fuerte, y cuando desde algún lugar quiso avanzar en medio de una reparación, hubo una rotura, que incluso hasta lo detuvo un poquito más. Pero fue una solución del estrés previo. ¿Tá? Llegó al nivel de rotura. ¿Tá? Eso es porque estuvo seguramente mucho tiempo en activa. Mucho tiempo en activa. Entonces, cuando aparecen soluciones después de mucho tiempo y esos músculos tuvieron ese movimiento de inflamación, desinflamación, inflamación, y aparece una solución final después de mucho tiempo, es que generalmente se dan estas roturas. Por ejemplo, nos explicaba, nos contaba, nos compartía Espinosa que todo conflicto superior a 6 meses es es muy difícil salir de él en forma rápida. Por lo menos se tarda 21 días en salir finalmente. O sea, lo que es la fase de solución, después de la solución, lo que podría ser un programa especial en el cual se sale en 3, 4 días, una semana y se me fue la inflamación, luego de conflictos de más de 6 meses, ya no es tan así. Ya se parte de un periodo mayor de solución o de reparación, cercano a las 3 semanas. ¿Tá? Algo que también está visto por la biodescodificación, va por ahí también, aunque tiene su punto de vista, pero son esos famosos 21 días. En conflictos estamos hablando de larga data. Entonces, tenemos estos músculos en activa y en solución, pérdida celular y luego inflamación. Ahora, ¿qué pasa cuando la pérdida es muy grande? Y viene la solución y se rompen. Sí, se rompen. El tema es que se rompieron en la solución. ¿Por dónde va el conflicto? Bueno, hay que dar más, no puedo, hay impotencia, estos son lo que yo llamo tonos, frente al movimiento, por eso es solo motor, no es sensorial este conflicto, no es degenerativo, es solo motor.
en la flexibilidad que tengo en la vida, en la extensión, en la potencia, en el paso, en el agarre, en el movimiento muscular. Esto es siempre muscular. Necesitamos una nueva oportunidad con un nuevo valor. Valorizarnos. Sentido biológico, alcanzar la potencia que necesitamos alcanzar, lograr la extensión, flexibilidad, etcétera, para salir del conflicto biológico. Pérdida celular, solución y reparación celular con inflamación. En rotura de ligamentos, investigaremos los huesos que unen esos ligamentos y, generalmente, el miedo que vemos venir y no podemos afrontar. Ya no es músculo, es ligamento. Sentido biológico, prepararnos mejor para tener una oportunidad en lo que viene. Por el momento es mejor detenernos. Hay que parar y prepararse. En ligamentos. En músculos gemelos, investigaremos los huesos que unen, lo relacionado con el paso a dar o el salto que queremos generar. Son los retos que no podemos emprender, los nuevos caminos a transitar. Sentido biológico, conseguir esas nuevas células que nos permitan dar el salto, el impulso que necesitamos y no tenemos para alcanzar lo que el conflicto nos impide alcanzar aún. Recordemos. Entonces, voy a retroceder solo un poquito esto, porque lo estuvimos viendo. Entonces, desde algún lugar, ese impulso que necesitamos para alcanzar lo que el conflicto, en el conflicto que estamos viviendo, lo que nos impide alcanzar a uno. Entonces, si desde algún lugar se nos coloca un límite, un basta, y arranco por otro camino, voy con un nuevo impulso, voy con otras posibilidades, doy este salto que hablamos acá y salgo también del conflicto yo. Ahora, volvemos a lo mismo. Si es solamente desconflictuar por cambiar mi contexto, cuando vuelva al contexto original, estoy en la misma. Pero si realmente lo conseguí desde mi percepción, si lo integré desde mi información, no se va a tener la recaída conflictiva. El conocimiento de todo esto, el sentir todo esto, el reconocernos en medio de todo esto, es que hace la diferencia. Reconocernos dentro de la realidad. Estela, contanos. Buenas noches, realmente maravillada con toda esta información. Creo que no escapo a varias cosas aquí planteadas, pero ahora la pregunta que quería hacer se refiere a el caso, porque se habla de ligamentos, pero en el caso que me interesa a mí, porque es lo que pasó con mi hijo, el tendón de Aquiles, que él se rompe el tendón de Aquiles. Y realmente no sé si entra dentro del grupo de ligamentos o es un caso especial. Entra dentro de la hoja embrionaria. Mm, Mesodermo 9. sí, Entonces, ¿por dónde se puede investigar? Por la aptitudes. Es es en el pie, en la pierna. Es mm, motor, es en el movimiento. ¿Qué sí. sucede si alguien tiene un síntoma en en el pie, en el tobillo, en el tendón de Aquiles? ¿Qué le pasó a tu hijo? A mi hijo en realidad lo que le pasó es jugando al fútbol saltó y se rompió el tendón de Aquiles. Pero ¿qué Pero eso ocurrió? implicó, claro, eso implicó, digo, venía de un proceso Siguió de con ese síntoma. ¿Qué le pasó en formación. la realidad? En la realidad, ¿Sigue jugando al fútbol? sí, él estaba jugando al fútbol porque estaba saliendo de una situación de estrés altísima y quería hacer todo lo que no había hecho. Venía de una separación y bueno, y quería ocupar todo su tiempo en mil cosas y bueno, ahí vino el parate
de 6 Ahí está. meses. Pero eso es lo que buscó desde algún lugar, es el parate es, tenés un tema motor, vas a tener que parar. Claro. Este es el sentido. Es, vas a tener que parar. Los motivos no lo sabemos. Puede ser, como tú decís, para pensar, eso es, esa información no la tenemos nosotros. Tú No, tampoco, no tiene nadie, la no, tiene él. Puede ser para pensar, para tiempo para esto o para no avanzar. Porque si avanzo me da miedo el avance y entonces yo no voy a avanzar. Y no me siento apto para el avance y no voy a avanzar. ¿Por qué estamos hablando de miedo y aptitud? Porque es tendón y ligamento. Cuando es músculo, dejamos de lado un poquito el miedo. Es más bien la parte de actitud. Esta es la información que podemos manejar con respecto al tejido, a las células, al tejido, al órgano. Es, si es tendón y ligamento, está la corteza motora y la sensorial. Pero si es solo músculo, es solamente la parte de desvalorización. Es generalmente musculatura estriada, es solamente el tema de la actitud o de la desvalorización. Entonces, lo que sí está claro, sin tener la información de primera mano que la tiene él, es que se dio un parate. Ese parate era lo que él necesitaba. claro, ¿Para sí, qué? Solo lo sabés. no lo sabemos. Esta es la parte que a Bien, Mariana no le gusta, que es ¿para qué? Ah, no sabemos, no sabemos, pero sabemos que bien, necesitaba detenerse por algún bien, motivo. No se sentía bien, apto y también ahí había miedo. ¿Por qué? bien. Lo dan los tejidos, el tendón. Bien. La otra consulta, esta totalmente mía y para investigar yo. La contractura muscular, que no es un desgarro, es una contractura. Obviamente es una desvalorización y produce un detenimiento o produce una incomodidad, y bueno, y entra en bucles y bueno, hay que investigar dónde está la desvalorización. Pero digo, es como, vendría a ser como un tono menor al desgarro. Sí, esto es para los jueves, pero los invito a lo siguiente. Ese músculo que tiene un claro sentido biológico de ser flexible, de generar el movimiento, de contraerse, pero luego de contraerse, ¿qué? Soltar, aflojar, completar. Volvemos al inspirum, expirum. Volvemos al sentido de la vida, de polaridad y de completarnos. Entonces, si solamente estamos tensos, contraídos, inflexibles, comienza a venir la contractura. Y también biológicamente hay una telita que recubre los músculos que nos queda como pegada y empieza a complicarnos por la inflamación y eso genera también dolor junto con la inflamación del músculo. Pero ¿dónde está la solución? Bueno, en la solución del conflictuar. En el soltar ya hay una solución. Ahora, ¿quién puede soltar? El que toma conciencia de su contracción, el que está observando su apretar muscular. El que lo observa, suelta. Y en el soltar ya está el camino hacia que eso, que es contractura, que es livianito, pueda aflojar. ¿Me explico, Estela? Sí, Entonces, clarísimo. este es el camino. Entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, para otra vez observarme, conocerme, descubrirme en medio de y mover alguna pieza. ¿Quién? Yo, no al otro. Sí. Gracias. Veamos qué más había por aquí. Esto nos impide alcanzar aún. Recordemos que en esta hoja embrionaria, el doctor Hammer nos invita a descubrir que el sentido biológico de las desvalorizaciones está en la fase de reparación, obteniendo en esta fase un tejido más fuerte, reforzado, con mayor valor al que se tenía. Entonces, la clave en estos conflictos se encuentra en el entendimiento del funcionamiento celular, como forma de entender lo necesaria que es la inflamación
reparadora, evitando así la desvalorización por la situación generada por la imposibilidad de mover las articulaciones, músculos, cartílagos, arterias que necesitamos valorizar. Y el dolor que está presente en fase de reparación, consiguiendo no entrar en el bucle continuo que generalmente se produce, al tiempo que se atiende la desvalorización de fondo que se generó y tiene al individuo en conflicto biológico. Bueno, este video está en YouTube, lo pueden ver varias veces y acá es como un resumen de todo. Y también podemos colocar ahora esta parte, lo real y lo simbólico. Si yo levanto 3 bolsas de Portland y no puedo, voy a generar toda una situación de no puedo y mi cuerpo va a reparar biológicamente, pero eso va a salir muy rápidamente. ¿Tá? Cuando se me va, ya está. Pero lo que pasa es la carga simbólica, es todo ese mundo de cosas que cargo del cual no salgo tan fácilmente como dejar las bolsas de Portland en el piso. ¿Tá? Por eso lo real y lo simbólico aquí, bueno, en todo, ya lo hemos visto, pero aquí queda muy claro, muy evidente, porque no es lo, por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo y me costó, hasta que no tuve acceso a la germánica, nunca lo había logrado entender. Yo tenía una empresa y movíamos chapas de mármol, ¿tá? Y de granito, y chapas grandes, como, o sea, de 2 metros de alto por 3 de largo. Entonces yo hacía un movimiento y, ay, y ahí quedaba con una especie de pinzamiento con la ciática, qué dolor. Iba al quiropráctico. Crack, crack, ahí en la calle Democracia, lo deben conocer muchos, uno que es gitano, le decían, era un fenómeno. Me acomodaba, pero salía que era para jugar un partido de fútbol. Fue una situación real al mover. Pero en otros momentos me venía, era aún más dolorosa, iba al quiropráctico y ya te hice todo. No se me fue el dolor. Bueno, pero que se te... No se me fue. Pero ¿cómo no se me va a ir si yo vengo acá y me voy siempre derechito y caminando? Hiciste lo mismo. Y me llevó, hasta que no llegué a la germánica no me di cuenta. El otro no era porque era una asiática por un movimiento de lo que había hecho fuerza. No era real, era simbólico. Y yo permanecía en el conflicto. ¿Está claro? Entonces, la asiática parecía ser la misma, pero el origen era completamente diferente. Entonces, la solución quiropráctico en situaciones reales me ayudaba mucho, pero en situaciones simbólicas no, porque el conflicto estaba activo. La chapa de granito yo la levantaba, bajaba, me dolió, me acomodaban, pero ya no tenía que levantar la chapa. O sea, ya no estaba conflictuando. Este, va por ahí. Bueno, avancemos un poquito más, a ver. Ya termina. Muy bien. Bueno, bárbaro, estamos prácticamente en la hora, se sumaron varias personas más, Jimena, María Luisa, bienvenidas todas. Y este, em, en el encuentro de los jueves vamos a ver la actualización de todo esto. Y yo no les voy a decir que va a ser totalmente diferente, pero bueno, yo busco que tenga un enfoque diferente. Y vamos a poder percibir algunas diferencias que nos van a sumar información. Esta es la germánica clásica y a mí me encanta. La actualización de la mano de Luis Felipe Espinosa a mí me resulta una actualización absolutamente válida. Y es por ahí que se recorre. Blanca, bueno, Cecilia, todos los que ingresaron después, la saludo. Eh, Cerramos con que al principio, sin grabar, conversamos sobre las realidades de estos últimos días, de cómo aplicar herramientas como forma de, bueno, no abrir programas biológicos. Y en mi caso comentaba que tiene un sentido claro. Si yo me permito abrir programas biológicos a través de funcionamientos inconscientes,
seguramente estos programas biológicos me van a facilitar el aceptar esa realidad desde esos programas biológicos. Pero tal vez no pueda trabajar o tal vez no pueda moverme o tal vez no pueda estar claro o tal vez. Lo que permite la germánica, este mapa, es autoconocimiento. No vamos a encontrar magia. Podemos producir magia a través de conocernos, no culpar a nadie, encargarnos de nosotros, tomar decisiones, hacernos cargo, saber que si no somos sensibles, va a venir un virus a sensibilizarnos. Saber que si no nos consideramos aptos, como estamos viendo hoy, podemos quedar paralizados, doloridos, impedidos del movimiento. Conocer que si desde algún lugar entramos en el más pleno dolor, vamos a necesitar ayuda, porque vamos a desde algún lugar entrar en desorientaciones o si es de paleoencéfalo, pánicos frente a miedos. Entonces, esta es mi invitación hoy y siempre. Autoconocimiento como camino a aceptar la realidad, sea cual sea. La realidad siempre va a ganar. No vamos a poder torcerla, sea la realidad que sea. Cuanto más nos conozcamos de lo que nos falta para conectar con esa realidad, somos los principales beneficiados. Por eso es que los invito a que nos conozcamos cada vez más y podamos superar lo que podamos superar. No es una obligación, es simplemente una decisión de conocernos un poco más. Porque la realidad va a seguir siendo realidad y somos nosotros los que vamos a funcionar en ella. Lo que no pueda funcionar en ella va a abrir siempre programas biológicos. Esto es lo que puede brindar desde mi punto de vista la germánica. Puede ser muy preventiva, muy preventiva. Nos permite ir transitando un camino muy doloroso y complicado con conciencia de nosotros. Y también, en el caso que seamos responsables de otros, buscando determinados movimientos que consideremos necesarios para los que tenemos a nuestro cargo. Bueno, era lo que desde algún lugar quería compartir, lo que puse en práctica en estos días y lo que he compartido con ustedes, más allá de lo que hablamos al comienzo del encuentro antes de grabar. Por mi parte, quedando en hora, valoro y agradezco la posibilidad de compartir con ustedes este encuentro. Se lo debo a mi madre y a mi padre. Si no es por ellos, no estoy acá y por eso me arrodillo. Porque desde algún lugar, todo lo que pueda hacer es por ellos. Absolutamente todo. En vez de fijarme, en vez de fijarme las cosillas que tal vez hicieron ruido, mal o vaya a saber cómo, me he dedicado mi vida a agradecer lo que sí puedo hacer. Y lo que no logro, busco hacerlo por mi parte. No busco culpar a nadie. Entonces valoro y agradezco que pude compartir este encuentro porque dos individuos un día se conocieron, tuvieron un cruce de caminos y aquí estoy yo, aquí están ustedes y aquí estamos todos. Eso es orden, aceptación de la realidad y sumisión frente a la vida, aceptación de la vida, arrodillarse frente a la vida, al menos desde mi punto de vista. Cada cual recorre su camino, con su información, con sus posibilidades, con sus realidades, con sus programas biológicos. Valoro y agradezco.
Gracias, Gabriel. Buen Muchas descanso. gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buen descanso para todos. Gracias igual. Gracias.